Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hace algo más de 5 años que nuestro invitado de hoy llegó a Cangas desde Madrid para hacerse cargo de uno de los equipos más importantes del deporte en Galicia. Y aquí sigue, en su sexta temporada en la Liga Sobal, con muchos momentos bonitos, alguno igual no tanto, disfrutando de lo increíble que es el balonmano atañal y completamente asentado en la vida en este maravilloso enclave que tenemos en el margen norte de la Ría de Vigo. Nacho Moyano, entrenador del Cangas, bienvenido a Atlántico. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, después de todo este tiempo, imagino que el gallego ya más o menos lo vas teniendo controlado. Sí, lo entiendo. No me arranco a hablarlo, salvo en pequeños círculos de mucha confianza, pero sí, entenderlo lo entiendo perfectamente. O sea, Pues que como quieras. La siguiente la haremos en sin problema. Por ahora vamos a hacerla en castellano. Bueno, ¿te acuerdas de ese año 2019? ¿Cómo te contactaron para fichar por Cangas? Bueno, a ver, la verdad es que tuve bastantes ofertas antes de recibir la de Cangas, quizás no de Liga Sobal, pero sí de proyectos, bueno, pues bastante atractivos, que hoy en día están bastante en boga, o que, bueno, que pues como Burgos, o como Aranda, o el propio Anaitasuna para poder ir al segundo equipo y demás, y la realidad es que ninguna me había tocado tanto como la llamada de Cangas, un poco por lo que has dicho en la presentación, porque yo creo que el balonmano aquí en Galicia y concretamente en la zona en la que estamos tiene un arraigo y una cantidad de practicantes y una importancia que yo creo que solo está a la altura en Barcelona, en la zona del Vallès, de Granollers y demás, y te diría que en ningún otro sitio de España, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo primero que más me llamó la atención, y luego evidentemente pues el venir a poder jugar, poder estar en la Liga Sobal, evidentemente era un elemento que también atraía mucho. Imagino que ese año, bueno, seguramente fue duro, ¿no? En el sentido de, para empezar al principio, ese cambio de contexto de Madrid a Cangas, de coordinar en Icasa a entrenar un equipo a Sobal. Luego la pandemia y lo dura que fue esa temporada, que al final cuando se corta el equipo va último, pero también gracias a esa pandemia pues, se evita el descenso. ¿Cómo viviste ese primer año? Bueno, yo decía de broma con el delegado de aquella, que ahora es directivo del club, que teníamos para escribir un libro. Yo tenía para escribir un libro prácticamente en mi primer año, ¿no? Pues mira, te lo resumo, el cambio te lo resumo. Fui a un colegio a dar una charla de Tafad, a alumnos de, bueno, mayores de edad, pero que estaban haciendo un ciclo. Y una chica levantó, no eran específicos de balonmano, yo desconocía que hubiera nadie de balonmano allí. De hecho la temática pues era un poquito de metodología y demás, de planificación aplicada a cualquier tipo de deporte o un poco más genérica, ¿no? Y una chica me levantó la mano y me dijo, mira, yo te quería hacer una pregunta. Digo, dime. Me dice, ¿cómo es pasar de ganar prácticamente todos los partidos de una temporada, estar en un sitio en el que eres súper reconocido, trabajar en la Federación Española, Federación Madrileña, y pasar a venirte aquí y pasar completamente al otro lado a la otra cara de la moneda, ¿no? Y yo me quedé un poco bloqueado y dije, joder, qué verdad tiene esta pregunta, que no había parado a pensarlo, ¿no? Pero también me respondí y dije, joder, pues lo que quise venir a hacer aquí ha sido todo lo que me ha ido pasando durante todos estos años. Un aprendizaje continuo, lo primero a gestionar con jugadores profesionales, jugadores adultos, porque yo prácticamente no había trabajado con equipos senior hasta la fecha. Claro. Y bueno, pues evidentemente pues cada día de mi vida sigue siendo un aprendizaje. Hoy en día el Nacho de hoy no tiene nada que ver con el Nacho de hace 5 o 6 años, que se agobiaba con una gota de agua en el vaso, y ahora necesitamos que el vaso esté un poquito más lleno para empezar a agobiarnos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que todo aquello ha sido un aprendizaje brutal. Lo vives desde, bueno, pues la experiencia de verte muy abajo, de ver que las cosas, claro, o que los resultados no llegan. Se acostumbra uno a vivir en ese alambre, pero al final... Bueno, no sé si es acostumbrarse, pero digamos que te intentas revelar un poco, ¿no? Yo creo que aquí en Cangas estaba muy instaurada la frase de tranquilo, que ya acabará saliendo en la segunda vuelta, ya lo sacaremos, en casa ya lo sacaremos. Entonces era como que de primeras descartábamos muchos partidos, o había muchos partidos a los que prácticamente ni aspirábamos a competir, o no directamente los dábamos un poquito de lado, por la importancia que tienen los partidos en casa y por la importancia que tiene, como decías antes, nuestra afición en lo que es el contexto de nuestro club, que al final no hay que dejarlo de lado, ¿no? Y
Y es verdad que, bueno, pues poco a poco le hemos ido dando la vuelta a eso. Yo creo que ahora somos un equipo bastante competitivo, que competimos tanto en casa como fuera, que evidentemente seguimos siendo mucho más fuertes en casa por todo esto que estamos hablando, normal. pero es algo a lo que yo creo que nos hemos ido revelando un poco todos los que estamos allí, empezando por directiva, afición, club en general, y que poco a poco pues hemos ido cambiando ciertas cosas que sí que creo que en aquel primer año te chocan mucho cuando llegas. Claro. Bueno, hablábamos ahora del alambre, 2 últimos años de permanencia en el play-out, momentos difíciles, momentos duros. Te voy a preguntar por uno, el año pasado, el partido de Puerto Sagunto. Al acabar, bueno, ¿cómo pasaste ese momento? Sé que querías dimitir, querías dejarlo, sé que el presidente no lo aceptó. ¿Cómo fueron esas horas posteriores? Bueno, pues sí, imagínate, ¿no? Yo creo que ha sido el momento más duro y más jodido, ¿no? Yo creo que no es que quisieras, que yo directamente lo dije tal cual lo pensaba en ese momento, a los jugadores, al directivo que vino con nosotros, a los directivos que vinieron con nosotros a aquel viaje, y yo se lo dije tal cual lo sentía y tal cual lo pensaba, que si yo era el problema, que si ellos creían que yo era tal, que yo no iba a ser capaz de sacarlo, creía en ese momento y demás. Y bueno, la respuesta que tuve, lo primero de los jugadores, vaya por delante, que ellos dijeron que ni de broma, que no era ni muchísimo menos el problema, que era yo tenía mi parte de culpa, como evidentemente en todas las situaciones y en cada momento, pero que ellos también tenían mucha parte de culpa y que seguramente entre todos, pues bueno, pues íbamos a ser capaces de sacarlo, ¿no? Como luego pues como así fue, ¿no? como así Efectivamente. Entonces, bueno, pues es verdad que muchas veces el deporte profesional tiene cosas muy bonitas y luego tiene ciertas cosas en las que al final el resultado tiene tanta importancia que te impide ver realmente el progreso del equipo, que te impide ver realmente cómo están yendo las cosas, ¿no? Esa primera vuelta del año pasado, fíjate lo que te voy a decir, quizás ha sido de lo más duro que hemos tenido, porque es verdad que el primer año fue muy malo y la pandemia, bueno, pues digamos que en aquel momento es evidente que nos salvó, no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera podido jugar todo, porque al final no lo sabes, pero bueno, tal como se dieron las cosas, es verdad que eso que has dicho, ¿no? Pero para mí la primera vuelta del año pasado han sido los momentos más duros, porque el equipo jugaba bien, el equipo hacía las cosas muy bien y se nos escaparon puntos en minutos finales por una mala gestión, partidos que vas ganando de muchísimo, que se te acaban escapando un punto. Empatamos muchísimos partidos, sí, muchos, y luego hicimos una segunda vuelta tan buena que yo luego reflexionando pensaba, y lo dije en cada entrevista que me hicieron, joder, no hay tanta diferencia entre el equipo de la segunda vuelta y el equipo de la primera vuelta, simple y llanamente que al final los resultados te colocan y te posicionan donde realmente no es para tanto. O sea, al final un gol arriba o un gol abajo no va a cambiar el que tú estés haciendo las cosas muy bien o muy mal. Totalmente. Es verdad que yo tengo muy claro dónde estoy, y que sé que tenemos que ganar y que sé que el deporte profesional es así y esto es así y esto funciona así, sé las reglas del juego. Pero que eso no te condicione a ti, tu estado de ánimo, tu forma de trabajar, tu cómo ver las cosas, ¿no? Yo creo que aquel día después de Sagunto, pues bueno, caí un poco en eso. Claro. Bueno, me estás hablando de un aprendizaje personal, de aprender a digerir esto, pero también te pregunto estos momentos duros, ¿cuánto lo compensa cuando sales del túnel de Batañal, echas un vistazo alrededor y ves, bueno, lo que nadie tiene en el balonmano en España? Pero ya no es solo lo que vives in situ en el partido, que a lo mejor es lo que veis y es lo más evidente, ¿no? Que yo creo que cualquiera que vaya a ver un partido allí, si te gusta el deporte, ya no te digo el balonmano, si te gusta el deporte, tienes que ir a ver un partido allí porque no se puede comparar con absolutamente nada que hayas podido vivir en otras situaciones y en otros campos, ¿no? A ver, muy traído, muy a la bestia, ¿no? Yo soy de Madrid y he vivido alguna vez algún partido en el Bernabéu de estas remontadas que notas que el campo de repente remonta el partido él solo, pues es una sensación como muy similar o muy parecida. De esto que notas que el público de repente te está empujando, te está llevando, te está animando, te está metiendo y notas que hay una sinergia entre equipo, afición y demás que es una pasada. Pero ya no es eso, es que este pueblo vive por y para el balonmano, vive por y para los que estamos allí. Nunca he tenido una mala frase, nunca he tenido una mala palabra, todo lo contrario, todo ha sido siempre palmadas en la espalda. Ellos saben la cantidad de trabajo y de horas que, bueno, pues le metemos y ellos ven que realmente los valores un poco de lo que es un pueblo de pescadores, de lo que es un pueblo de gente trabajadora, de gente honrada, pues al final nosotros intentamos representarlo y hacerlo tal cual, ¿no? Luego claro, las cosas te irán mejor, te irán peor, sabes contra quién estás jugando y sabes contra lo que estás jugando, pero que tú nunca nadie te pueda echar nada en cara de que estés dando todo claro, por lo que tienes, ¿no? Yo creo que eso sí que lo hacemos en cada partido y entonces
Ellos están contentos porque nosotros lo damos todo y nosotros, pues bueno, pues orgullosos de lo que tenemos detrás. Y este año se está notando. Por ahora el rendimiento en casa son, sí, te hablo de memoria, 2 victorias y 2 derrotas por 1 gol. Correcto. Eso quiere decir bueno, pues que el Cangas está rindiendo a un nivel altísimo, como suele ser normal en Guadalajara. Volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. Al final tú este año coges de los 8 partidos, hemos perdido 3 por 1 gol, hemos ganado 2 y hemos empatado 1, ¿no? En el que empatamos y en los 2 que perdimos en 2 de los 3 que perdimos por 1 gol, tuvimos balón para poder puntuar o incluso para poder ganar en los minutos finales, ¿no? Volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Qué te quedas? ¿Con el resultado, con la injusticia del resultado de ese -1 y dejar que afecte al trabajo, dejar que afecte al estado de ánimo de la plantilla, dejar que afecte al estado de ánimo del cuerpo técnico? Nosotros tenemos muy claro que el trabajo está siendo bueno, que las cosas las estamos haciendo bien y que el camino tiene que ser este y que las cosas, bueno, pues ya acabarán saliendo, que los resultados acabarán llegando seguro, 100%, y estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Y a nivel de juego, por hablar un poco de juego, el nivel de Jorge Pérez este año está siendo altísimo, pero los que conocemos un poco este juego sabemos que la portería produce cuando la defensa funciona. A nivel de ataque, no sé cómo estás viendo al equipo. ¿Cómo estás viendo a tu equipo en general y qué margen de mejora le das de aquí al final de temporada? A ver, bueno, yo, si me conoces un poco, sabes que a mí no me gusta excesivamente personificar, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, hablando de Jorge, realmente es un detalle como muy, muy, muy importante. O sea, yo creo que la temporada que está haciendo Jorge está siendo superlativa, pero suscribo lo que has dicho. Yo creo que al final, porque defensivamente nosotros estamos funcionando muy, muy, muy bien. Es verdad que cuando hemos necesitado el segundo sistema lo hemos utilizado y ha funcionado bien. Nuestro 6-0, que es el sistema base, está funcionando en general muy, muy, muy bien. O sea que, bueno, yo creo que en líneas generales, a nivel defensivo y de lo que es el repliegue defensivo, que siempre asociamos un poco esas dos fases, estamos muy, muy contentos. Y a nivel ofensivo, pues bueno, hasta estos 2 últimos partidos, el de Irún y el de León, íbamos en una media histórica para el club, éramos de los equipos más goleadores de la liga. Y estos 2 últimos partidos es verdad que, bueno, pues quizás no hemos jugado todo lo fino, todos los sueltos que veníamos jugando anteriormente, nos ha costado un poquito más, los de enfrente también juegan. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que la línea de trabajo es muy buena, ¿no? Yo creo que de los 8 partidos hemos jugado ya contra Barça, Bidasoa y Irún, Logroño, que son 4 equipos, digamos, de los 6 primeros de la liga. Y bueno, yo creo que a partir de allí, yo creo que ahora nos vienen una cantidad de partidos importante en la que tenemos que dar el callo para sumar y para hacer que ese buen trabajo o ese buen rendimiento que yo creo que estamos teniendo, más allá de los resultados, pues se empiece a cosechar con resultados. Claro, puntos. Mi impresión, ya son unos cuantos años viendo balonmano, tanto de mujeres como de hombres, es que el nivel de la liga está aumentando cada año, ¿no? Y que la permanencia, por descontado, es más difícil cada año. ¿Cuánto influye en esto, bueno, la razón por el alegato que lanzó el club a principio de temporada, en el que pedía, bueno, de forma casi desesperada, más ayuda institucional o una ayuda institucional acorde a lo que merece una liga profesional como es la Liga Sobal, que decía que hay 2 años como máximo de permanencia o de mantener el equipo si no hay un cambio en esto? ¿Cuánto influye esta diferencia económica con clubes? Estoy pensando en Villaranda, por ejemplo, que acaba de ascender y tiene una inyección económica muy potente, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se influye a nivel deportivo? A ver, yo sí creo que no me gusta muchísimo llorar, ¿no? Pero si hubiera una comparación de presupuestos, yo creo que estamos yendo a la guerra con palos. En cuanto al presupuesto se refiere, ojo, que yo, y lo dije desde el principio, creo que tenemos una plantilla espectacular, una plantilla súper compensada, que ha sido gracias al esfuerzo que ha hecho la directiva y que hace la directiva por conseguir que ese presupuesto dentro de nuestras posibilidades sea lo más amplio y lo mejor posible, pero la realidad es que en mi cabeza es muy difícil de entender cómo un sitio en el que se vive el balonmano como se vive, como un pabellón que se pone como se pone, no hay más empresas, no hay más instituciones, no hay más apoyo de quien debe haberlo o quien debe hacerlo, porque yo no tengo ni idea, yo entiendo de lo que entiendo, que bastante tengo, pero joder, a mí me cuesta ver que no sea un reclamo para toda la gente que pueda ir allí a verlo o que se acerque. Tú has estado en el pabellón, o sea, quiero decir, es que cualquiera que va allí y lo ve y lo vive en directo, a mí me cuesta creer que realmente, si tienes posibilidades, ojo, si tienes posibilidades, no quieras invertir en ayudar o en apoyar, ¿no? Sin ir más lejos, hay cantidad de jugadores ahora que están en otros sitios que en conversaciones informales que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo me decían, joder, Nacho, es que si aquí hubiera más presupuesto y más posibilidades, es que yo me quedaría aquí
toda mi vida. Y te hablo de jugadores que ahora mismo son internacionales absolutos. O sea que para ellos el estar allí era una auténtica... Es muy especial. Claro, porque lo que tú vives allí y la gente que se va, te vas a proyectos que realmente son irrechazables. Pero si no, no lo harías porque tiene algo que realmente engancha y es por todo esto que estamos hablando, por la pasión con la que se vive y que la transmites al final a tu día a día, a tu manera de entrenar, a tu manera de trabajar, a tu manera de todo, ¿no? Y yo creo que si hubiera más apoyo económico, yo creo que aquí se podría hacer un proyecto espectacular. Pues ojalá sea así. Bueno, me decías antes, solemos hablar de vuestra labor como entrenadores y lo que mejoráis a los equipos, pero antes me decías que a la inversa el equipo también te ha mejorado a ti mucho como entrenador, como persona, etcétera, etcétera. Tanto es así que ahora, bueno, pues desde esta temporada eres el nuevo seleccionador juvenil masculino. Ya teníamos allí a Jabato, ya tenemos allí a Jabato con la Junior, que aunque sea manchego, es vigués de adopción desde hace 20 años, lo consideramos nuestro. Ya sois dos, estamos colonizando la federación. Pero bueno, bromas aparte, ¿cómo haces para compaginar estos dos cargos tan importantes? Bueno, a ver, yo creo que evidentemente quitándole mucho tiempo libre a cosas a las que quizás no deberías quitárselas, ¿no? Pero bueno, pues la conciliación familiar, laboral ahora mismo me lo permite, estoy en un momento de mi vida en el que es posible y bueno, es verdad que donde menos afecta quizás es en el terreno profesional, o sea, yo no creo que le pudiera dedicar más tiempo que el que ya le dedico al club. Ajá. Porque creo que hago más horas de las que puedo, de las que se pueden hacer, pero sí que es verdad que hay ciertas semanas y en eso sí que le estoy tremendamente agradecido a la directiva y al club que pueda permitírmelo, porque es verdad que hay ciertas semanas que evidentemente pues es incompatible porque tenemos concentración y esas semanas, aunque no haya partido, sé que hay muchos clubes que dan libre toda la semana, pero nosotros son semanas en las que aprovechamos para meter bastante carga física, algo de trabajo individual y que si no tuviera el equipo profesional que tengo, segundo entrenador, preparador físico y demás, sería imposible poder hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que permite hacerlo compatible. A mayores, este año el Campeonato de Europa Juvenil se solapaba muchísimo con la pretemporada y el año que viene el Mundial se solapará muchísimo con la pretemporada y yo creo que se puede hacer básicamente porque el cuerpo técnico que tenemos ahora mismo yo te diría que es top, pero top. Si no, sería imposible de poder hacerse. Bueno, camino ya de esta sexta temporada y con todo el impacto que me has dicho que Cangas tiene en tu vida, te lo pregunto claramente, ¿qué significa Cangas para ti? Pues lo primero que yo ahora mismo soy cangués porque estoy afincado ya aquí desde hace varios años. Me siento y me considero, no de nacimiento desde luego, pero sí de adopción y yo tengo muy claro que es un sitio que ya ha calado en mi vida 100%, que evidentemente no sabes qué te deparará el futuro o dónde estarás pasado mañana o cuando sea, pero que evidentemente tiene una importancia capital. Yo creo que, mira, yo hacía una comparación hablando un poco de mi historia deportiva, digamos. Yo la guardería la hice en mi equipo del colegio donde empecé a jugar, que fue donde empecé a entrenar. El periodo de colegio de instituto lo hice en Carabanchel o Icasa, que luego tuvo varios nombres. Y digamos que este periodo de universidad en el que empiezas a hacerte persona, en el que empiezas a salir al mundo laboral, en el que empiezas a ver realmente cómo es la vida y cómo es el mundo, pues es lo que estoy viviendo aquí, ¿no? Haciendo un poco un símil de lo que es la vida de una persona. Bueno, sí. Y yo creo que tu etapa universitaria seguramente la recuerdes con muchísimo cariño y le tengas allí un aprecio que es inolvidable, ¿no? Y para mí, bueno, pues es un sitio que desde luego ha calado muchísimo en mi vida y que va a estar presente siempre. Y para terminar, hace un par de meses donde estás tú sentado, estuvo sentado tu presidente, Alberto González, y nos decía, bueno, pues que eres su entrenador y que siempre va a contar contigo, pero como esto es cosa de dos, te lo pregunto a ti, ¿hasta cuándo te ves entrenando al Cangas? Pues sinceramente yo creo que cualquiera que me conozca lo sabe, ojalá por muchísimos años, ¿no? Yo creo que hay muy pocas razones que me harían moverme de aquí. Evidentemente todo el mundo es ambicioso y quiere probar cosas en la vida, pero como te decía un poco antes, yo tengo clarísimo que tiene que ser un proyecto que me ofrezca lo que yo digo que son las tres patas del banco, que pueda tener una conciliación familiar, que pueda tener una mejora económica, evidentemente, y sobre todo, y lo más importante, que a nivel deportivo
me suponga un reto diferente. O sea, yo no podría cambiar Cangas, te diría, por el 80% de los equipos de la liga que me van a ofrecer exactamente lo mismo, 1 o 2 puestos por encima, porque me parecería que no estaría mejorando en absolutamente nada. Entonces realmente tiene que ser una llamada que me produzca lo mismo que me produjo la que recibí de Cangas, que realmente cuando descuelgues te mires con quien sea que estés y digas, joder, es que esto no se puede rechazar, no se puede rechazar. Si no, y el club lo tiene claro, Alberto lo tiene claro y demás, que yo, para mí, es mi proyecto, yo estoy encantado y ojalá que dure muchísimo tiempo. Pues que dure muchísimo tiempo. Nacho Moyano, gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí, hasta Atlántico, gracias por estar aquí, toda la suerte del mundo en la temporada. Y nada, vosotras y a vosotros os esperamos en las próximas ediciones de estas entrevistas. Gracias por estar ahí. Nada, gracias a vosotros.